radio de derechos indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Esta producción busca compartir las diversas luchas y organización de base en nuestros territorios, en el estado de Oaxaca, donde las defensoras y defensores indígenas buscan defender el territorio, la vida y la dignidad. La defensa de la vida es un tema fundamental a poner en el centro de nuestras conversaciones para pensarnos, reflexionar en el sistema capitalista, consumista y opresor que nos mantiene al margen de muchas decisiones que giran en torno a nuestra vida. En el país, 7 de cada 10 parteras son mujeres indígenas. Ellas son las guardianas de conocimientos ancestrales que han transmitido o han heredado los dones de generación en generación. La partería y el conocimiento del uso de plantas medicinales están relacionados, por lo que es un tema de conocimiento y reconocimiento del entorno natural, geográfico y cíclico de la vida de las plantas. Es un tema de conocimiento del territorio y del conocimiento biocultural en cada comunidad. En Tlahuitoltepec, comunidad Mije, ubicada en la Sierra Norte de Oaxaca, sucede que las parteras que hay son mujeres mayores de 60 años, por lo que su condición muchas veces les limita a seguir dando el servicio comunitario que han dado durante los últimos 30 a 50 años a mujeres embarazadas para atender sus partos, usar las plantas medicinales para la prevención, curación de ciertas afecciones a la salud. Además, las políticas impuestas por los gobiernos de los últimos sexenios a los sistemas de salud para combatir el tema de la muerte materna, en vez de mejorar los servicios prestados, ha limitado o eliminado bajo amenazas políticas de miedo y de coerción al trabajo de las parteras tradicionales. Las mujeres embarazadas, por su parte, no tienen ahora la capacidad de decidir sobre sus cuerpos, territorio, y si todas o la gran mayoría debe ir a atenderse en el hospital, las aleja del sistema de salud propia y comunitaria. La Comisión Nacional de Derechos Humanos señala que las parteras son un referente en sus comunidades y pueden ser aliadas de las instancias públicas de salud para disminuir la violencia obstétrica, por lo que la partería debería ser una prioridad para el Estado. Oaxaca, donde el 31.2% de su población habla alguna lengua indígena, es uno de los estados que mejor preserva las prácticas de la partería tradicional, a pesar de las barreras estructurales por los prejuicios y la falta de seguimiento de programas para garantizar su inclusión y reconocimiento. El movimiento de parteras creó el Consejo de Abuelas Guardianas del Saber Ancestral de las Américas en el 2018, con el fin de defender el derecho humano de las mujeres a elegir dónde y con quién parir. La partera María de Jesús López, integrante del Consejo, ha señalado que las agresiones que han recibido, tales como la negación de certificados de nacimiento, la prohibición a usar plantas medicinales y los llamados a no atender más partos. Así lo expresó durante el seminario sobre partería tradicional en la prevención de la violencia obstétrica y en su defensa como un derecho cultural organizado por la CNDH en 2019. Este Consejo de Abuelas justo se da como en torno a esta preocupación de lo que estaba sucediendo a nivel estatal, pero también a nivel nacional, y pasa en otros países, eso se ha compartido y se ha conocido, ¿no? Que estos procesos cada vez las instituciones gubernamentales, las instancias, pues que así están a cargo del sistema de salud, han procurado como
y trabajado cómo erradicar, digamos, como la práctica de la partería tradicional, ¿no? Y desde esa preocupación, pues se hicieron varios eventos y una de ellas es ese encuentro con el Consejo de las Abuelas, en donde vinieron pues parteras tanto a nivel estatal como de diferentes partes del país. En esta reunión pues se hizo una declaración, en este foro se hizo una declaración donde se pedía y se exigía al gobierno el respeto, ¿no? y el derecho de las mujeres a decidir cómo parir, ¿no? Ese es uno de los, yo creo que de los puntos medulares. También el tema de que los centros de salud o las instancias que así lo estaban haciendo, pues se dejara de coartar el derecho de ejercer la partería en las comunidades, ¿no? Como desde ese tema de las amenazas, por eso es que decíamos, como justo esas palabras que de alguna manera empezaron a cohibir a las parteras para que ellas ejercieran la partería en sus comunidades. También pedir el respeto del conocimiento, ¿no? de la partería tradicional, porque finalmente lo que hacía el sistema de salud es capacitar a las parteras, ¿no? Pero capacitarlas desde el sistema médico. Es un tema que no va de la mano con lo que son los conocimientos tradicionales, porque si bien se dice y se sabe y se vive que la partera lo siente en las manos, lo vibra y va trabajando pues aparte de todo pues energéticamente con esta mamá, y en las clínicas pues le van dando como elementos médicos, ¿no? Y cuestión que no va de la mano, no va de acuerdo con la partería tradicional. A continuación, escucharemos la entrevista con la partera Virginia Pérez Díaz de la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec, Mije. Mi nombre es Virginia Pérez Díaz, soy originaria de Santa María Tlahuitoltepec. Soy partera y también atiendo a las personas, a las familias que buscan atención a la salud de su cuerpo físico, emocional, espiritual. Y entonces trabajo los masajes, trabajamos también el temazcal y los baños de vapor para las necesidades a las que lleguen a solicitar. Vamos viendo de acuerdo a lo que pide el cuerpo y se va atendiendo. Yo tuve la experiencia no tan bonita, digamos, con la medicina alópata, que mis hijos fueron medicados a muy temprana edad, sobre todo al mayor, con muchos antibióticos, casi recién nacido, antibiótico. Y entonces, a partir de eso, parece que empiezan a surgir otras reacciones. Entonces empezamos a buscar otras alternativas, en este caso la medicina homeopática, y después regresando a casa, porque justo en ese tiempo era como vivir en el espacio citadino, regresar a la comunidad fue así como decir, bueno, pero ¿por qué tanto dinero invertido? Porque esa es una parte, pero también reconocer y volver a conocer que la medicina ha estado siempre al alcance de la mano, ¿no? Las plantas, cómo nos crecieron nuestros padres, cómo nos creció nuestra mamá, cómo nos sanaba, que nos ponía un emplasto de la hoja de higuería para quitarnos la fiebre, que si para el dolor de estómago nos tomábamos un shot de jugo de limón con ceniza y con una pizca de sal, y con eso tu dolor de estómago, el aire, la inflamación, se te quita, ¿no? O el vómito. O sea, hay muchas maneras de sanar, y esas fueron las maneras de atención en la familia. Y entonces pensé en buscar justo como el camino un poco más, cómo ampliar ese conocimiento que tenía yo, porque pues en la comunidad sí se manejan ciertas plantas, pero hay otras plantas que no se manejan, y yo dije, busqué información, y en este caso le pregunté a Sofía, una cuñada,
que si tenían alguna convocatoria o algo de plantas medicinales, y me dijo que había una convocatoria de una escuela de partería, ¿no? Y me dijo, pues algo de plantas tendrán allí, ¿no? Cuando yo me comuniqué con ellas y me dijeron, sí, claro, puedes venir, ¿no? Entonces hubo mucha apertura, mucho apoyo, sobre todo. Y cuando yo planteé este tema, pues con la familia, con la pareja y sobre todo con mi suegra, porque era el tema yo tenía 2 hijos y una hija, y entonces yo decía, pues ¿con quién los dejo? Pues le diré a mi suegra. Entonces a ella se lo planteé y ella me dijo, pues ve, tus hijos se saben cuidar solos, ya están grandecitos, ya no hay que cambiar pañales, ¿no? Entonces hasta ellos ya me hacen mi café, decía. Y entonces ese fue como pues el gran comienzo a este camino, a este reto. Y de repente allí en la escuela, pues justo como encontramos como esa temática, ¿no? O sea, yo no fui buscando partería, no fui buscando como yo quiero ser partera, ¿no? Entonces decían las abuelas parteras, pues es que es tu misión. No viniste a buscar a la partería te trajo aquí, ¿no? Entonces creo que esa es una lectura muy bonita, porque entonces quizás nosotras, las nuevas generaciones, ya no los encontramos en los sueños, algunos sí, algunas no, en el campo, cuando soban a los animalitos, como lo cuentan las abuelas, pero lo encontramos de otra manera. O sea, siempre hay algo que nos va a conducir hacia ese lugar para que, a ver, esto tienes que hacer en la vida, esta es tu misión de vida. Y porque yo como, pues dentro de la familia, mi abuelita materna era sobadora de huesos, entonces, o sea, está ahí en la sangre, en la herencia, lo tenemos. Y seguramente muchas y muchos en la comunidad lo tienen, solo hay que poner un poquito más de escucha y poner justo como ese corazón para seguir nuestro guía. En el parto se usan algunas plantas o partes de animales específicas para ayudar el proceso de parto. Ejemplo de ello es el nopal, el cacao, la cola de tlacuache molido, entre otros. Durante el trabajo de parto se da a la mujer atole de maíz para mantener su energía. Después del parto se le da un platillo que se prepara exclusivamente para ella, usando como base la hoja de aguacatillo, ajo fresco y chile mije. Posterior al parto, si se ha decidido, se toma el baño de temazcal para purificar el vientre de la mujer y darle el primer baño a la recién o al recién nacido, donde se usa leña de encino. Estos procesos implican conocimiento del cuerpo, del territorio donde habita la planta, o sembrar y cuidar las plantas a ocupar para sanar. Este conocimiento, que se ha transmitido de generación en generación, implica ir contracorriente y defender los derechos de las mujeres, de las infancias y de las parteras mismas. Defender este territorio y la vida es una batalla muy grande ante las políticas impuestas, donde las prácticas ancestrales no tienen validez. Hay discriminación y racismo ante este monocultivo de ciencias que nos han impuesto en el mundo y en el estado de Oaxaca. Ante ello, vamos a conocer la historia de lucha que está haciendo la Organización de Mujeres Pojca y la Casa del Temazcal para sensibilizar, reconocer y defender el derecho de las mujeres, de las infancias, de las parteras y defender el territorio para la vida, en voz de Virginia Pérez. Cuando terminé como la formación de la iniciación a la partería, mucho mi inquietud fue el tema de cómo reactivar la partería dentro de la comunidad, ¿no? Y la reactivación de la partería fue desde decir, pues yo quiero como partera ahora trabajar, ¿no? A nivel comunidad,
y con las autoridades, ¿no? Entonces ese fue como el inicio de un trabajo comunitario. Fui invitada pues a ser parte del equipo de Poscao y en conjunto con la regiduría misma y Poscao y yo como partera también, seguimos organizando talleres, ¿no? Pues dentro de la comunidad, y en uno de esos talleres, de esas reuniones, pues se generó justo esta charla, esta plática y estaban muchas mujeres, aparte estaban las parteras y estaban muchas mujeres mayores. Y uno de los comentarios que me pareció importante y que cada vez, digamos, como me arraigaba más hacia la partería, era el que una de ellas decía, no, es que ya no tenemos comuneras o comuneros de Tlahui. Ahora los niños son de Tama, o son de Tlacolula, o son de Oaxaca, porque nacen allí. Entonces cuando los registran, ¿y dónde nació? Pues en el hospital de Tamazulapa, ¿no? En el hospital de Tlacolula o en el hospital de Oaxaca. Y entonces estaban ya como fuera del territorio, ¿no? de la comunidad. Y por eso creo que es un tema pues importante y fundamental justo ese arraigo, ¿no? Ese volver a mirarnos desde la comunidad y decir, pues hagámonos responsables, ¿no? De seguir generando comuneras y comuneros desde la comunidad. Porque entonces, así como nacen en su comunidad, así se genera el arraigo. Ciertamente marca una pequeña y ligera diferencia, ¿no? Entonces, como que justo ese volver a afianzarnos desde pues, nuestro poder de mujeres, de familias y de comunidad, tener esa colaboración con la autoridad local, pero nunca nos han cerrado las puertas, ¿no? Siempre como desde el tema de la partería o desde el tema de, pues como organización comunitaria, ¿no? Como Poscao, pues la autoridad siempre ha estado como apoyando, ¿no? Estas iniciativas, estos procesos, esto que se quiere como seguir pues resguardando, manteniendo y sobre todo reactivando, ¿no? Más que resguardar, creo que es el tema de reactivar. Seamos como justo pues cómplices, ¿no? Como comuneros y comuneras para reactivar toda esta temática del conocimiento, de la vida comunitaria, del cuidado del territorio, ¿no? Del cuidado de nuestra gente, del cuidado de la comunidad. Ese cuidado, ¿no? Ese cuidado al cuerpo físico, al cuerpo emocional, al cuerpo espiritual, ¿no? Desde el cuidado y la atención o seguimiento de la partería, es como todo ese cuidado, ¿no? Entonces, desde el embarazo se va cuidando todo ese proceso. Y cuando hablamos del tema de nacimiento en la casa, o sea, como lo hemos vivido aquí mismo en la comunidad y ahora en otra comunidad, no Ayuk, pues es el cuidado de la familia, ¿no? Ese núcleo familiar, esos papás, esos suegros, o las cuñadas, o las tías, o las primas, o las hermanas, o sea, todo ese círculo familiar que te puede acompañar, están ahí, acompañando, cuidando, ¿no? O sea, como que están ahí. Y la mamá, pues justo está como en ese proceso, o sea, está contenido ese espacio, ¿no? Y creo que esa es como la magia de la vida, ¿no? Y ese bebé es recibido desde el calor familiar, desde su propio espacio. Y se va a llenar justo de todo eso que necesita. O sea, de esos gérmenes que se hablan en el hospital, pues realmente son como todos los seres que necesita para que se fortalezca su cuerpo. Y en cuanto bebé nace, pues a ver, Totolito, tu amarillito y tu memelita, ¿no? O sea, como que ese cuidado de una mamá que va teniendo a su bebé, pero también ese cuidado hacia ella, ¿no? Ese cuidado y ese respeto. Marca una gran diferencia entre lo que pasa dentro de la casa y lo que pasa en el hospital, ¿no? Que justo llegas al hospital, vas a parir o vas a tener a tu bebé
Pues en el hospital, en un hospital público, no sé si en el privado, pero en el público no te dejan pasar al esposo, ¿no? Vas a estar ahí sola con los médicos, o sea, gente ajena totalmente a ti. También estás acostada boca arriba, como no puedes hacer fuerzas. Que el hospital te dice, esta es la manera que vas a tener a tu bebé y no decides tú. O sea, no como en tu casa. No, pues a lo mejor me siento un rato, o sea, me acuclillo, me sostengo sobre mi marido, me sostengo sobre la partera, me sostengo, o sea, como que hay muchas formas de tener a tu bebé en casa. También llegas al hospital y te dicen, no puede ser parto normal, va a ser cesárea. Pues justo eso, o sea, ahí ya no tienes como que, no me tomé el tiempo, para poder yo decidir que quiero mi parto en casa o quiero mi parto de manera natural, aunque sea en hospital. Pienso que es parte fundamental el ser parte de este territorio y practicar la partería desde la cotidianidad. Al final, cuando un bebé nace, desde su casa, desde su comunidad, se dice, pues es uno de Tlahui, ¿no? Pero sobre todo las raíces, la esencia, ¿no? Que fue recibido desde la comunidad de Tlahuitoltepec en este caso, o en el caso de cualquier comunidad o de cualquier espacio. Y entonces siempre tiene que ver mucho con el espacio comunitario, el espacio territorial, porque las plantas medicinales se dan aquí mismo, desde las plantas que conocemos, las que aplicaban los abuelos y las que aún ahora se siguen aplicando. Y también la esencia espiritual, ¿no? que va de la mano con todo este proceso, este trabajo de la partería. Ese respeto a la madre naturaleza, ¿no? a las espiritualidades, a las deidades que nos enseñaron nuestros abuelos, pues son parte de este territorio. Tiene toda una historia, tiene toda una cosmovisión que integra todo ello en su conjunto, no sería comunidad sin los pobladores, pero también sin la tierra, ¿no? O sea, es parte integral de todo, entonces por eso va todo de la mano y es importante pues que se siga manteniendo justo ese equilibrio en el cuidado del territorio, ¿no? A través de nosotros mismos como comunidades, pero también pues desde el respeto, ¿no? A la madre naturaleza. Es así como llegamos al final de este podcast. Esperamos que haya servido para la reflexión, para el análisis y para seguir defendiendo nuestros territorios en cada uno de nuestros espacios geográficos del mundo. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.